Bien, desarrollamos este primer ejercicio de MRV, ¿sí? El enunciado nos indica lo siguiente. Dos móviles A y B están viajando en la misma dirección y sentido, B delante de A, con velocidades de 90 km por hora y 72 km por hora. Cuando la separación entre los móviles es D, ambos desaceleran a razón de 3 metros por segundo cuadrado, estamos hablando de A, y 2 metros por segundo cuadrado, estamos hablando de B, respectivamente. La pregunta es, ¿cuál debe ser la distancia D para que los móviles no choquen? ¿Sí? La pregunta es esa. Bien. Para desarrollar ejercicios de MRV, se van a seguir desarrollando los mismos pasos, ¿no?, que los que hicimos en MRU. En otras palabras, estamos hablando de la extracción de los datos. Estamos hablando de la descripción en el mismo sistema de unidades. Y también estamos hablando de un gráfico, ¿sí? De un buen gráfico. Y también de ese mismo gráfico tenemos que sacar una ecuación, ¿sí? O varias ecuaciones, dependiendo del tipo del problema, ¿no? Se siguen los mismos pasos. Ahora bien, para desarrollar ejercicios de MRV, donde la aceleración es constante, se deben de saber tres fórmulas principales, ¿no? Tienes que saber por lo menos estas tres fórmulas para desarrollar cualquier ejercicio de MRV, ¿sí? Una de ellas es esta, ¿no?, en donde nos indica que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Es una ecuación. Y también podemos hablar de la otra ecuación en donde nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, ¿sí? Y hay una tercera ecuación. La tercera ecuación nos dice que la distancia, ¿no?, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿no?, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Tenemos que saber por lo menos estas tres ecuaciones para desarrollar cualquier tipo de ejercicios que involucren MRV, ¿sí? Hay una cuarta ecuación, y es la que voy a escribir ahora, ¿no? Es que distancia es igual a ¿qué? Velocidad final más velocidad inicial dividido entre 2, y todo esto multiplicado por el tiempo, ¿sí? Esta ecuación es una ecuación complementaria o derivada de las tres ecuaciones acá, ¿no? Si queremos ser más explícitos, estamos indicando que esta ecuación viene derivada de esta ecuación y de esta ecuación, ¿sí? Entonces, la cuarta ecuación como tal no valdría. Y tendríamos que enfocarnos más en estas tres primeras ecuaciones, ¿no?, en las cuales tenemos que utilizar para desarrollar justamente el problema, ¿no?, en este caso. Ahora bien, acá viene, si quieren decirlo así, una palabra clave, ¿sí? Tienes que saber por lo menos 3 para hallar 1, ¿sí? 3 para 1. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú te has dado cuenta, ¿no?, en cada ecuación podemos ver cuántos. Vayamos con la primera. Tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Tenemos 4 variables, ¿sí? 4 variables o 4 incógnitas. Vayamos con la segunda. Acá tengo velocidad final, velocidad inicial, aceleración y distancia recorrida. También tengo 4 variables o 4 incógnitas, ¿sí? Vayamos con esta. Tengo distancia, tengo velocidad inicial, tengo tiempo y tengo la aceleración. Acá el tiempo vuelve a repetirse, ojo, ¿no? Y acá también tengo 4 incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con 3 para 1? Me refiero a que por lo menos yo debo saber 3 datos, ¿no? 3 datos de cualquier situación para hallar ¿qué? Para hallar un dato, ¿sí? Para hallar un dato. De ahí viene el 3 para saber 1, ¿sí? Tengo que saber por lo menos 3 datos para hallar 1, ¿sí? Para hallar 1. Bien, una vez que ya conocemos, ¿no?, las 3 ecuaciones de MRV y que por lo menos debo saber 3 para hallar 1, ¿no?, vamos a empezar a desarrollar el ejercicio como tal, ¿sí? Entonces vayamos.
con la extracción de los datos. Nos indican que dos móviles A y B están viajando en la misma dirección y sentido, ¿no? Nos indican que B está delante de A. Ahora nos dice con velocidades de 90 km por hora y 72 km por hora, ¿sí? 90 km por hora y 72 km por hora son velocidades iniciales de A y B respectivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad acá no es constante, ¿no? Lo que es constante es la aceleración. Por lo tanto, tenemos como primer dato la velocidad inicial de A, que vale 90 km por hora, ¿sí? 90 km por hora. Y también tenemos la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial de B, que vale 72 km por hora. 72 km por hora, ¿sí? 72 km por hora. Sigamos. Cuando la separación entre los móviles es D, ¿no? No sabemos qué distancia D está hablando, es una distancia D que no conocemos. Ambos desaceleran a razón de 3 metros por segundo cuadrado y 2 metros por segundo cuadrado. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de la aceleración de A, ¿sí? Que es igual a ¿cuánto? 3 metros por segundo al cuadrado. Y estamos hablando de la aceleración de B, que es igual a ¿cuánto? 2 metros por segundo cuadrado. Es un dato de aceleración, ¿sí? 3 y 2 metros por segundo cuadrado respectivamente. La pregunta es, ¿cuál debe ser la distancia D, ¿no? Una distancia D que yo no conozco, para que los móviles no choquen, ¿sí? Los móviles deben evitar chocar, ¿sí? Bien, ya tenemos la extracción de los datos. Tenemos que convertir todos en el mismo sistema de unidades. Y acá es el paso donde, bueno, acá es donde ese paso, la de convertir a un solo sistema de unidades, va, ¿sí? Porque acá yo tengo metros por segundo cuadrado en el caso de las aceleraciones. Mientras que en el caso de las velocidades iniciales, las unidades son diferentes, ¿sí? Velocidad inicial de A y B están medidas en kilómetros por hora, ¿sí? Y para yo evitarme problemas de unidades, ¿no? En el transcurso del desarrollo del ejercicio, debo convertir todos en el mismo sistema de unidades, ¿sí? Entonces, yo voy a convertir por conveniencia, ¿no? Kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo debo convertir la velocidad inicial de A metros por segundo y la velocidad inicial de B a metros por segundo, ¿sí? Como no me alcanza no me alcanza acá el espacio, lo voy a hacer acá al lado, ¿ok? Entonces la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial de A en metros, ¿no? Por segundo sería ¿cuánto? ¿Sí? Solamente acá se hace un factor de conversión, ¿no? 90 kilómetros, ¿no? Podemos decir que acá un kilómetro tiene 1000 metros, ¿no? Entonces debe multiplicarse por 1000 y dividirlo entre 3600, ¿no? Una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, la velocidad inicial de A es 25 metros por segundo, ¿sí? 25 metros por segundo. Y la velocidad inicial de B, que es de 72 kilómetros por hora, sería igual a ¿cuánto? ¿No? 72 por 1000 dividido entre 3600, ojo que solamente esto es conversión, ¿no? Es 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. Entonces con eso ya tendría los datos en el mismo sistema de unidades. ¿Sí? Ya tenemos los datos. Ya tenemos todos los datos en el mismo sistema de unidades. Ahora nos falta desarrollar el gráfico, ¿sí? Bien, dos móviles A y B están viajando en la misma dirección, ¿sí? Nos está diciendo que el vehículo o el móvil B está delante de A. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que en el gráfico, vamos a poner como primer punto gráfico, nos dice que B está delante de A. En otras palabras, A se encuentra en la parte trasera, si quieren decirlo así, con una velocidad inicial de A, ¿sí? Y B se encuentra más adelante, ¿no?
con una velocidad inicial de v, ¿sí? Y además nos dice que la separación inicial entre ellos es de d, ¿no? De una variable d, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la distancia de A, ¿no?, hacia B es d, ¿no? Nos dicen que es d, la distancia de separación inicial, ¿sí? Nos dicen que es d. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser la distancia d para que los móviles no choquen? ¿Sí? Para que los móviles no choquen. ¿Qué quiere decir? Que obviamente este es un ejercicio típico de encuentros, ¿no? Que el móvil B y el móvil A van a empezar a desacelerar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el móvil B va a empezar a desacelerar, o sea que su velocidad va a ir reduciendo hasta llegar a un punto. Vamos a llamar a ese punto el punto de encuentro, ¿sí? O el punto de choque, si lo quieren decir así, ¿no? Y aquí va a tener una velocidad final de B, ¿no? Y habíamos dicho que la velocidad acá no es constante, ¿sí? No es constante. Y también A, de la misma manera, va a desacelerar, ¿sí? Hasta evitar el choque, ¿no? O hasta desarrollar el encuentro, ¿sí? Con una velocidad final de A, ¿sí? Con una velocidad final de A, ¿sí? Ahora acá viene la variable, ¿no?, de MRV, que es la de aceleración, ¿no? La aceleración de B está en este sentido, ¿sí? Porque tiende a desacelerar al móvil, al igual que el móvil A, ¿no? La aceleración de A está en ese sentido o en esa dirección, ¿sí? Es una desaceleración, por lo tanto la velocidad inicial de A va a empezar a reducir gracias a la aceleración constante que tiene, ¿no? En este caso en sentido contrario al movimiento. Por eso el motivo o el nombre de desaceleración, ¿sí? Ojo. Algunas personas ponen, ¿no?, como si con un signo negativo en el dato, ¿no? ¿Por qué? Porque se está tratando de una desaceleración. Por lo tanto, si el móvil desacelera, obviamente la aceleración es negativa. Es una interpretación buena, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? No lo deberías introducir en tus datos, ¿no? El signo negativo no viene introducido en los datos. Es una desaceleración, sí, ¿no? Pero no lo debes poner en tus datos. En donde sí lo debes poner es en las fórmulas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo, ¿sí? Vayamos con el gráfico, sigamos con el gráfico, ¿sí? Entonces, A, ¿no?, va a recorrer una distancia x sub A, de este punto a este punto, ¿sí? Estamos hablando de quién, de una distancia que recorre x sub A, ¿quién? El móvil A. El móvil A, ¿sí? Desde este punto hasta este punto. Y el móvil B va a recorrer una distancia desde este punto hasta este punto, ¿no? Una distancia x sub B, ¿sí? X sub B, ¿sí? Una distancia x sub B. Y todo esto ocurre en un tiempo t, ¿no? Toda la situación esta ocurre en un tiempo t que desconocemos, ¿sí? En un tiempo t que desconocemos. Bien, ya tenemos el gráfico. El siguiente paso es hallar o extraer una ecuación del gráfico, ¿no? Extraer una ecuación del gráfico, ¿sí? Entonces, como segundo punto del gráfico, ¿sí? Del gráfico. Entonces, del gráfico, obviamente vemos acá que x sub A, ¿no?, es igual a la suma de la distancia de separación inicial más la distancia que recorre el móvil B, ¿no? En otras palabras, es igual a D más X sub B. Y esta es mi ecuación principal, ¿no? Ojo, tenemos que enfocarnos en la variable o en la pregunta o en la incógnita que nos pide el enunciado del problema. Y estamos hablando de la incógnita o variable D, ¿sí? Entonces D ya se encuentra en esta ecuación. Necesitamos hallar cuánta distancia recorre B y cuánta distancia recorre A, ¿sí? Bien, ahora vayamos a desarrollar el ejercicio, ¿no?, que es lo que queda,
Bien, vamos como tercer punto, analizando el vehículo o el móvil A, ¿no? Del móvil A. Del móvil A. Acá viene la famosa 3 para 1, ¿no? 3 para 1. Tengo que hallar yo ¿qué? La distancia que recorre X sub A, ¿no? Pero necesito saber por lo menos 3 datos para hallar 1, ¿sí? ¿Qué datos son esos? Tengo la velocidad inicial de A. Tengo la velocidad inicial de A, ¿sí? Tengo la aceleración de A. Tengo la aceleración de A. ¿Qué dato más tengo? ¿Mm? ¿Qué dato más tengo? Hay un dato que se supone que deberíamos extraer del gráfico, y es la velocidad final, ¿no? Porque nos dice la pregunta, ¿cuál debe ser la distancia D para que los móviles no choquen? ¿No? En otras palabras, cuando B empieza a desacelerar para evitar el choque, ¿no? Y A también, la velocidad final va a ser 0 para ambas, ¿sí? Porque es cuando totalmente ambos móviles están parados, ¿sí? La velocidad final tanto de A y de B son ceros, ¿no? En otras palabras, la velocidad final de B es 0 y la velocidad final de A también es 0, ¿sí? También es 0. Entonces acá tengo mi tercer dato, que es la velocidad final de A, ¿sí? La velocidad final de A. Ya tengo 3 datos para hallar 1, ¿sí? ¿Y qué dato quiero hallar? Quiero hallar la distancia que recorre X sub A. Ahora de estas 3 ecuaciones, ¿no? Que son para las de MRV, ¿cuál debo utilizar? ¿No? Debo utilizar aquella que involucre distancia, ¿no? En otras palabras, puedo utilizar esta ecuación o puedo utilizar esta ecuación, ¿sí? Yo voy a utilizar esta ecuación porque tengo todos los datos que están acá, que están involucrados acá. Estamos hablando de la velocidad final, estamos hablando de la velocidad inicial y estamos hablando de la aceleración. ¿Para qué? Para hallar la distancia, ¿sí? Entonces, del móvil A, ¿no? Yo sé que la velocidad final de A al cuadrado es igual a la velocidad inicial de A al cuadrado más menos. Acá viene la aclaración del por qué se pone más y por qué se pone menos, ¿no? En este caso lo vamos a poner menos, ¿por qué? Porque el móvil está desacelerando, ¿ok? Está desacelerando. Por eso el signo negativo es en donde realmente empieza a tener efecto, ¿no? Es en este momento, ¿sí? No así en el dato, ¿sí? Porque si acá tú hubieses puesto un signo negativo, ¿no? Tal vez podrías volver a utilizar el signo negativo acá, ¿no? Y podrías hacer un producto de signos, ¿no? Y automáticamente podrías poner menos por menos más, ¿no? Y ahí ya estaría mal el ejercicio, ¿sí? La interpretación de la desaceleración, nuevamente, se la puedes desarrollar recién en la ecuación, ¿sí? En la ecuación. Entonces, como el móvil A como tal está desacelerando, el signo acá es negativo, ¿sí? Entonces vayamos nuevamente con la fórmula, ¿no? Velocidad final al cuadrado de A es igual a la velocidad inicial de A al cuadrado menos 2 veces, ¿no? La aceleración de A por la distancia recorrida, que en este caso es X sub A, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Yo sé que la velocidad final de A es 0, ¿sí? La velocidad final de A es 0. Por lo tanto, solamente nos quedaría que la velocidad inicial de A al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de A por X sub A, ¿sí? Y X sub A es igual a ¿qué? A la velocidad inicial de A al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de A, ¿sí? Hasta ahí ya tengo mi primera distancia, ¿no? Que es la distancia recorrida por el móvil A. Lo voy a mantener de manera algebraica, ¿por qué? Para reemplazar los datos al final y no perder datos, no perder decimales, no perder los decimales que vienen después del punto, ¿no? Si es el caso ¿no? Si mi distancia me da un valor numérico con decimales, pierdo datos, ¿no? Por lo tanto, es mejor mantenerlo de manera algebraica, ¿sí? Vayamos con el móvil B. El móvil B, de la misma manera, tenemos que hallar su distancia, ¿sí? El móvil B tenemos que hallar su distancia. Entonces, como cuarto punto del móvil B.
del móvil B. Lo mismo, ¿qué tengo del móvil B? Tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración de B y tengo la velocidad final de B. Tengo esos tres datos para hallar 1, ¿sí? 3 para 1. ¿Y qué necesito hallar? Necesito hallar la distancia que recorre el móvil B. Entonces vamos a utilizar la misma ecuación. En otras palabras, velocidad final de B al cuadrado es igual a velocidad inicial de B al cuadrado menos, ¿no? Por lo que está desacelerando. Menos 2 veces la aceleración de B por la distancia de B recorrido, ¿no? Yo sé que la distancia de B, la velocidad final de B es 0, ¿sí? La velocidad final de B es 0. Entonces nos quedaría que la velocidad inicial de B al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de B por la distancia que recorre B. Y finalmente la distancia que recorre B, o x sub B, es igual a la velocidad inicial de B al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de B, ¿no? Y esa sería nuestra segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, la primera ecuación hallada sería mi ecuación 1 y la segunda ecuación hallada sería mi ecuación 2, ¿no? Y como punto final tendríamos que hallar t, ¿no? Entonces, finalmente, como quinto punto, hallando d. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a reemplazar la ecuación 1 y la ecuación 2 en mi ecuación principal, ¿no? En la ecuación denominada asterisco, ¿sí? En otras palabras, x sub a es igual a d más x sub b, ¿no? Yo quiero saber cuánto vale d, por lo tanto, d va a ser igual a ¿qué? A x sub a menos x sub b, ¿sí? ¿Quién es x sub a? X sub a es toda esta ecuación, ¿no? En otras palabras, la distancia d es igual a ¿quién? A la velocidad inicial de a al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración de a, ¿no? Menos x sub b, pero x sub b es la velocidad inicial de b al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de b, ¿sí? Puedo seguir desarrollando de manera algebraica el resultado, ¿no? Lo vamos a mantener acá, lo vamos a hacer acá, perdón. La distancia, entonces, es igual a ¿qué? A 1/2, ¿no? Multiplicado por la velocidad inicial de a al cuadrado dividido entre la aceleración de a, menos la velocidad inicial de b al cuadrado dividido entre la aceleración de b, ¿no? Y finalmente, reemplazando datos, esto nos daría ¿qué? 1/2 multiplicado por la velocidad inicial de a, ¿no? Que vale 25, ¿sí? 25 metros por segundo. Por lo tanto, es 25 al cuadrado dividido entre la aceleración de a, que vale 3, ¿sí? Vale 3 metros por segundo cuadrado. Menos la velocidad inicial de b al cuadrado, que vale 20, ¿no? 20 metros por segundo cuadrado. Perdón, 20 metros por segundo al cuadrado dividido entre la aceleración de b, que vale 2 metros por segundo cuadrado, ¿no? Reemplazando todo esto en la calculadora nos da ¿cuánto? ¿No? Vamos a empezar con 25 al cuadrado, ¿no? 25 al cuadrado dividido entre 3, ¿no? Menos 20 al cuadrado dividido entre 2, ¿no? Y todo esto multiplicado por 1/2, ¿no? O 0,5. 0.5 multiplicado por 0.5. Y nos da 25 sextos, ¿no? 25 sextos. Que es un equivalente a ¿cuánto? 4.17, ¿no? Entonces el resultado de nuestro análisis es igual a ¿qué? Distancia es igual a 4,17 metros, ¿sí? 4,17 metros. Esta es la distancia de separación inicial cuando los vehículos se encuentran, ¿ya? Cuando se encuentran a la misma distancia, ¿no? Entonces prácticamente habría un choque, ¿sí? Habría un choque, ¿sí? Por lo tanto, para evitar el choque, ¿no?
la distancia de separación inicial tendría que ser mayor a 4,17 metros, ¿no? ¿Qué sería nuestra respuesta? ¿Sí? Algunas aclaraciones acá, ¿no? El ejercicio como tal ya está acabado, pero debemos darnos cuenta, ¿no? De cómo utilizar estas tres o cuatro ecuaciones, ¿sí? Nuevamente recalco, debo saber tres datos para hallar uno, ¿no? Esa es la idea base para resolver cualquier ejercicio, ¿no? No estoy diciendo que va a funcionar en todas, ¿no? Pero es la base para desarrollar cualquier ejercicio de MRV. ¿Estamos de acuerdo? Nos estamos dando cuenta, ¿no?, que debemos de conocer por lo menos tres datos en cada situación para hallar uno, ¿no? Y algunas veces, en algunos ejercicios, no tenemos los tres datos, pero tenemos que asumir a uno como conocido, porque tiene que ser una incógnita de hallar, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en otros videos, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, la idea que se les tiene que clavar en la mente, ¿no?, es 3 para 1, ¿no? 3 para 1, ¿sí? Muy bien, en este caso el resultado, ¿no?, nuevamente, la distancia de separación inicial para evitar el choque entre estos dos móviles debe ser mayor a 4,17 metros.